Mi objetivo es dar a conocer las principales acciones que hacemos de protección jurídica desde nuestra residencia. A ver, ¿dónde hay que darle aquí? A ver. ¿Aquí? Las acciones de protección jurídica se hacen desde el Departamento de Trabajo Social principalmente y se centran en 4 áreas de actuación. ¿Sí? En primer lugar, los procesos de internamiento involuntario. En segundo lugar, los procesos de modificación de la capacidad. En tercer lugar, las comunicaciones dentro del programa de contenciones. Y en cuarto lugar, el asesoramiento, información y charlas sobre acciones de protección jurídica. En cuanto a los internamientos involuntarios, dentro del número de usuarios que internan en el centro, suponen un 20% del total. Estos internamientos involuntarios normalmente se hacen por un supuesto de urgencia. El supuesto ordinario sería el obligatorio dentro de la residencia, a lo cual necesitamos de manera previa al ingreso la autorización judicial. Esto lo solicita el familiar o los servicios sociales y se solicita al juzgado de la localidad donde reside la persona con discapacidad, siempre acompañado de una reserva de la plaza residencial. En cuanto a los supuestos de urgencia, no necesita una autorización judicial previa siempre que haya una urgencia real y que ésta esté acreditada. Normalmente se acredita a través de un informe médico. Lo solicita el director del centro y esta vez sí que se solicita en el juzgado de la localidad donde está la residencia. El tercer supuesto con el que nos encontramos son los supuestos por demencia sobrevenida. Son internamientos involuntarios de personas que han ingresado voluntariamente en el centro, pero que sobreviene un trastorno psíquico que le impide decidir sobre su permanencia en el centro o no. Normalmente hemos estado mirando ficheros y números de ingresos y el tiempo medio transcurrido ha sido de 2 años desde el ingreso voluntario hasta que se solicita el ingreso involuntario por demencia sobrevenida. En cuanto a la tipología de ingreso, en el último año, desde abril de 2018 hasta abril de 2019, el 80% ha sido ingresos voluntarios, como he dicho anteriormente. Por urgencia, el 19%, que han sido 65 ingresos. Y solo un 1% han sido por ingresos ordinarios. Estos ingresos de urgencia han sido sobre todo derivados del ámbito hospitalario y por urgencia social. El siguiente área de actuación sería la modificación de las capacidades con los procesos de incapacitación. El objetivo nuestro sería salvaguardar la capacidad de obrar de las personas que residen en los centros. Los destinatarios son residentes que ingresen o que ya estén viviendo dentro y que por su patología tengan mermada la capacidad de obrar, y normalmente la metodología es que se informa a la familia sobre la necesidad que ve el centro de solicitar esta medida de protección y si no hay familiares o estos se niegan, es el mismo centro quien inicia el procedimiento. Muchas veces las familias, cuando nosotros les planteamos en el momento del ingreso que vemos la necesidad de solicitar un internamiento involuntario, esta pregunta siempre viene asociada al internamiento involuntario, que es si este tipo de internamiento conlleva obligatoriamente un proceso de incapacitación. Y no conlleva, salvo que haya problemas familiares o de otra índole, burocráticos, económicos, que avalen este proceso de incapacitación. Sin embargo, si es al contrario, sí. Yo creo que el fiscal ya lo había comentado. Cuando alguien ingresa y viene con una tutela, sí que obligatoriamente hay que comunicarlo al juzgado. Tenga la persona o no capacidad para decidir sobre si quiere estar en el centro.
En cuanto a las personas que tenemos en los centros, del 100% de usuarios que ahora mismo hay tanto en Santa Justa como en Alcalá de Guadaira, el 16% serían personas tuteladas. De estas tutelas, las iniciadas por el centro han sido en torno a un 25%. El resto lo han iniciado las familias. El siguiente área de protección jurídica está dentro del programa de contenciones. Las medidas de contención que se realizan en las residencias siempre son como medidas terapéuticas preventivas o por razones de seguridad y siempre de carácter temporal. La comunicación judicial únicamente se hace cuando es contravoluntaria, es decir, o cuando está pautada por el médico, pero o bien los usuarios o bien las familias no están de acuerdo con esta medida, y en cualquier tipo de inmovilización permanente. Cuando nosotros hemos comunicado este tipo de contenciones al Ministerio Fiscal, los jueces, por una parte, o bien han dicho que sí, que está bien solicitado y que es competencia suya, pero en otros casos, bastante numerosos, estiman que es un acto clínico y un acto del médico y que ellos no tienen por qué decidir. ¿Vale? El último área en el que nosotros actuamos es a través de la información, el asesoramiento y las charlas que desde los propios usuarios o desde las familias nos solicitan. Y son, pues, temas de herencia, temas de testamento, de voluntad vital anticipada, en qué consisten los procesos de incapacitación, la ley de dependencia, reconocimiento del grado de discapacidad, las hipotecas inversas. Estos son principalmente todos los charlas, asesoramientos que se dan desde el Departamento de Trabajo Social. Yo, por mi parte, que sí quería reseñar que no se nos puede olvidar de que la residencia siempre actúa como guardador de hecho de los residentes, con lo cual eso implica una obligación de tener protegidos y cuidados a todas las personas que viven en nuestro centro. Por tanto, si vemos algún familiar, persona de referencia o incluso un tutor que esté perjudicando al residente en cualquier forma, los directores estamos obligados a tomar las medidas necesarias para que esto no sea así y ponerlo en conocimiento del juzgado para que se tomen las medidas oportunas. Por lo tanto, hay que trabajar por unas condiciones dignas dentro de los residentes dentro de nuestro centro. Ahora, este es nuestro trabajo diario que hacemos desde el Departamento de Trabajo Social. Muchas gracias, Alba. Voy a estar contigo siempre. Es la frase que nos decía Javier, que salía en esa escena de la película. Voy a estar contigo siempre. Y a mí me gustaría plantear todo esto no como un proceso, ni como un suceso, los quiero plantear como un camino. Ya ha comentado Mercedes que llevo muchos años, mi experiencia se limita en este campo en el ámbito del deterioro cognitivo, es con el que he trabajado siempre, entonces pues mi charla irá un poco dirigida hacia este aspecto. En el momento en que le dices a ese familiar que tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer tiene una enfermedad de Alzheimer o tiene algún tipo de demencia y esto, como decía Javier, tipo catecismo, esto va a avanzar, es muy probable que avance. Vamos a entenderlo como un proceso de redescubrimiento, ¿vale? Olvídate de tu padre, de tu madre, de tu mujer, de tu marido, de tu hermano, tal y como era, y empieza a disfrutar de
de otros aspectos que sí van a ir surgiendo con la enfermedad. Mi abuela, yo trabajo con mayores porque mi abuela tuvo enfermedad de Alzheimer cuando yo estudiaba la carrera. Yo soy de Jerez de la Frontera. Yo iba cada 15 días a Jerez porque estudiaba aquí y cada vez que iba, mi madre me decía, no veas cómo está tu abuela. Pero como a mí me veía poco, yo era el niño bonito. Yo era el de las 1000 pesetitas que se llevaba para que... No te lo gastes el libro, me decía, no te lo gastes el libro. Yo era el niño bonito. Mi abuela no me dijo que me quería hasta 2 años de haber sido diagnosticada de enfermedad de Alzheimer. Entonces, eso tiene 2 lecturas. Una, que para quererme a mí hay que tener una demencia, que también es posible. Otra, que hay un aspecto fundamental en las demencias, que son las emociones. Hace poco dimos un curso de intervención en alteraciones de conducta en nuestro centro, tal, y yo decía, es importante que tengamos en cuenta una cosa, una persona te habla siempre desde 2 dimensiones. Una dimensión racional, me voy a enrollar un poco porque como ha dicho que tengo 20 minutos, voy a aprovechar los 5 demás. Una dimensión emocional y una dimensión racional, ¿vale? Y si no hablamos en la misma dimensión no nos vamos a entender nunca. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ana y Carmen, que estuvisteis en la sala mía el otro día, voy a repetirlo, lo siento. Mi madre estaba embarazada de mí y habían merendado al día siguiente y sobraba un dulcecito. A la mañana siguiente, hablamos de un matrimonio ya de ciertos años, pues mi madre se levantó, preparó el desayuno a mi padre y le dijo, cómete el dulce. Y mi padre le dijo, no, cómetelo tú. Y mi madre le dijo, vamos a ver, Antonio, tienes que trabajar todo el día, no te va a dar tiempo de ir a desayunar, tómate el café, te comes el dulce. Y mi padre dijo, vale. Mi madre se llevó todo el día llorando, porque su marido se había comido el dulce. Mi padre había sido completamente racional. Mi madre estaba siendo emocional. Esto es un camino, esto es un proceso que vamos a pasar juntos en el que nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones y, bueno, la modificación de... Lo tengo apuntado, Cristóbal, porque lo iba a decir más. Modificación de la capacidad es un paso más sobre el que quizá me iba a centrar mucho más antes, pero después de escucharle he decidido que no me voy a centrar nada. Es un proceso más. Entonces, tenemos que saber gestionar emociones. ¿Alguien sabe cuáles son las emociones básicas? Roberto, tú no vales, que te conozco, tú callado. El que ha visto la película de Disney del revés, seguro que le pone hasta cara. Venga, ahora es el momento en que ustedes lo digan. En mi mente ustedes decían, esto tal, ¿vale? Alegría, tristeza, rabia, el asco y el miedo. Bien, estas son las películas que salen en las emociones que salen en la película de Disney. Y hay una que se definió también y no sale en esa película, que es la sorpresa. ¿Vale? Son las 6 emociones básicas. Hay 4 con las que nos vamos a enfrentar principalmente en este proceso de acompañamiento. ¿Vale? Me gusta llamarlo más así. Que son la alegría, la ira, la tristeza y el miedo. Las podemos dividir, si quieren, en 2. ¿Por qué? Porque la alegría y la ira se ven. Y se ven fáciles, ¿verdad? Nosotros podemos ver claramente cuando una persona está enfadada y cuando una persona está alegre, porque son conductas que salen como hacia afuera, ¿verdad? Pero luego hay 2 emociones, tristeza y miedo, que causan unas conductas que son hacia adentro. Y muchas veces nos ingresa un residente nuevo a nosotros, después de 15 días decimos, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Está adaptado? Y decimos, sí, está adaptado, está adaptado. ¿Por qué? Bueno, no manifiesta ninguna conducta que indique que no lo está. Cuidado, la tristeza y el miedo nos llevan a una situación de difícil identificación. Esas 4 emociones van a determinar nuestra relación con el entorno.
Hablábamos de emociones y hablamos de gestionar emociones. Gestionar emociones no es controlar emociones. Gestionar emociones no es reprimirlas, no es rechazar emociones. Cuando trabajamos con emociones, a veces cometemos el error de creer que vamos a trabajar solo y exclusivamente con las emociones de la persona que tenemos sentado enfrente. Falso, mentira, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con las emociones de la persona que está enfrente y con mis emociones. Vamos a trabajar con mi tristeza, vamos a trabajar con mi miedo, vamos a trabajar con mi alegría, que es un poco más fácil. Vamos a trabajar con nuestra ira. También nos enfadamos en ese proceso. También nos enfadamos con ese proceso. Javier nos decía, Al-Khawarizmi hacía una ecuación del hombre, si es ético le ponemos un 1, le añadimos un 0 si es inteligente, otro si es rico, otro si es buena persona. Yo todo eso lo multiplicaría, pues yo vengo de ciencias puras, lo multiplicaría por tu capacidad para gestionar las emociones. Si tu capacidad para gestionar las emociones es 0, y es curioso porque a eso no nos enseña. O sea, yo, increíblemente, todavía me acuerdo de cómo se hacen raíces cuadradas. Yo no he utilizado una raíz cuadrada en mi vida. ¿Alguien ha utilizado una raíz cuadrada? El otro día sí que es verdad que hice obras en el cuarto de baño y me dijeron, tienes que medir y calcularme el área de la pared para saber cuántos azulejos hacen falta. Digo, bueno, pues eso sí que me servían, los problemas de calcula el área, pero raíces cuadradas. ¿Les enseñaron a ustedes a hacer raíces cuadradas en el colegio? ¿Les enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir? ¿Sí? ¿Les enseñaron a ustedes a gestionar emociones? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una raíz cuadrada? Los que tengan hijos no vale. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una raíz cuadrada? Es que yo no sé ni para qué se aplica una raíz cuadrada. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron que gestionar una emoción? No nos ha enseñado nadie, hemos tenido que malaprender. Es curioso. Y como hemos malaprendido a gestionar las emociones, cuando nos enfrentamos a estas situaciones en las que tenemos emoción pura delante, a nosotros nos han enseñado a ser racionales. Y la persona llora y le decimos, venga ya, no llores más, no te preocupes, venga, pero realmente no nace de una preocupación, nace de que me estoy sintiendo tremendamente incómodo de que estés llorando. Entonces, si sales de aquí llorando, ¿qué pueden pensar de mí los que te vean salir de mi despacho? Si una persona tiene ganas de llorar, ¿qué es lo que debe de hacer? Si una persona tiene ganas de reír, ¿qué debe de hacer? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron ustedes a alguien, no llores más? Lo dijimos, ¿verdad? No llores más, no te preocupes. Hacemos conscientes las emociones. Me encantaría poder un día trabajar las emociones largo y tendido, pero me parece que hoy vamos a ir más rapidito. Hacerlas conscientes, permitir que surjan, sin juzgarlas, sin reprimirlas, aceptarlas como parte de nosotros mismos y elegir qué hacer con ellas y cómo vivirlas. Aceptarlas como parte de nosotros mismos. Ahí, yo con mis residentes, y eso Luis nos lo puede decir también si quiere algún día, tenemos un grupo de apoyo, me gusta trabajar con textos. Y bueno, pues Jorge Bucay pues, me lo pone muy fácil. Y tiene un texto que me llamó mucho la atención, que posiblemente lo conozcan, que era de un hombre que paseando encuentra un cementerio y empieza a leer las lápidas y cuando se da cuenta pone tal, no voy a decir ningún nombre por si hubiera aquí alguno que se llame así, ha vivido 7 años, 8 meses y 15 días. Otro tal ha vivido 12 años y 6 meses. Y cuando se dio cuenta,
todas las lápidas nadie había vivido más de 15 años. Entonces él le sobrevino una gran pena porque decía, ¿qué es lo que pasa en este pueblo? Que mueren tantos niños. El encargado del cuidado del cementerio se acercó y le explicó lo que pasaba. Dice, cuando cumplimos 18 años nos regalan una libreta. Y esa libreta nos la colgamos al cuello. Y ahí apuntamos realmente los momentos que somos felices. ¿Cuánto duró cuando conocí a esta chica ese enamoramiento en el que yo estaba ajeno a todo? Pues me duró tanto tiempo, tantos meses, tal. ¿Cuánto duró la emoción de ese primer beso? ¿Cuánto duró? Y al final, cuando morimos, sumamos esos momentos en los que fuimos felices y por eso 6, 7, 8... A mí eso me dio que pensar porque dices, bueno, si lo hicieran conmigo, esa es la pregunta que les lanzo, si lo hicieran con ustedes, ¿cuánto tiempo realmente lo pondríamos? Porque nos han enseñado desde pequeñito de que nuestra felicidad, entre otras cosas, depende de las circunstancias. Por lo tanto, ¿yo cómo voy a ser feliz? Me voy a cargar la trilito. ¿Yo cómo voy a ser feliz si tengo este problema? ¿Yo cómo voy a ser feliz si tengo esta circunstancia que me lo está impidiendo? Nuestro problema no es la circunstancia. Nuestro problema es nuestra falta de capacidad para gestionar las emociones. ¿Pondríamos mucho tiempo en esa libreta al final, cuando muriéramos? Hay una frase ya muy manida, pero que no deja de tener sentido por mucho que se use, que es, vive como si fuera el último día de tu vida. Y mi pregunta es, ¿hay alguien aquí que haya discutido con alguien importante y que no haya hecho las paces aún? ¿Hay alguien aquí que haya dejado por hacer algo importante que creía que tenía que hacer? ¿Lo hubiera dejado de hacer? ¿Seguiría peleado con esa persona si creyéramos verdaderamente que hoy es mi último día de vida? Posiblemente no. Posiblemente a lo mejor no estábamos ni aquí, ¿verdad? Ahora cuando ustedes dicen, sí, estaríamos aquí, total es un ratito. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Un equipo, un objetivo, cuidar personas en buena compañía. Somos profesionales, yo hablo de mi experiencia, hablo de mi centro. Nos preocupa que si una persona se enfrenta a ese proceso demencial, nos preocupa que deje de escuchar esa música que tanto le gustaba. Tenemos una residente en una fase muy avanzada de Alzheimer que no se comunica verbalmente con nadie, o sea, no habla absolutamente nada. El otro día, circunstancialmente, porque fue suerte, en el móvil le puse Mi gran noche de Adamo. ¿Saben ustedes cómo es esa canción? No se las voy a hacer cantar, no se preocupen. Hay una parte que la música hace na na na, pues era Dulce, que se llama la señora, le puse la música y cuando llegó ese momento hizo na na na. Y seguía la canción y me repetía na na na. Una persona que no se comunica absolutamente nada. Intentamos que nuestros residentes se mantengan integrados en su entorno próximo. Y su entorno próximo es eso. O sea, hablamos, hay un concepto muy de moda que es el de envejecimiento activo. Y cuando uno pone Google Imágenes y pone envejecimiento activo, salen personas mayores en chándal, corriendo. Salía una señora haciendo un baile en Got Talent que daba voltereta y tú decías, wow, ojalá, ¿verdad, Luis? Ojalá. También Dulce tiene derecho a ese envejecimiento activo.
Y a lo mejor ese envejecimiento activo se limita a que ella pueda seguir escuchando esa canción que era significativa en su vida. No hablamos de una canción que le guste, hablamos de una canción significativa. Esto es personal, lo voy a contar. Estando en la feria, pusieron una canción de Nolasco que yo no había escuchado en mi vida, ¿sabes? Pero me provocó una emoción. Yo no reconocía esa canción. Me evocó una emoción y en ese momento dije, ¿dónde está Laura? ¿Dónde está mi pareja? Y la busqué hasta allí, tal. Nos saludamos, tal, tuvimos un gesto cómplice. Tiempo después pusimos el vídeo de la boda o lo puso ella. Y la última canción es la de Nolasco. O sea, yo no sabía que esa canción estaba puesta ahí, pero mi cerebro inconscientemente sí sabía que estaba unida a una emoción y me provocó esa emoción. Cuando hablamos de facilitar integración de nuestros residentes en su entorno próximo, tenemos un huerto que lo lleva Luis. Yo a Luis lo he hecho mucho de menos, pues ahora está en Adorea, pero él es feliz y con esta felicidad nos vale. Pero él va y arregla su huerto porque a ti te gusta, ¿no, Luis? Ah, digo, bueno, a ver si lo tenemos ahí con el huerto y al pobre no le gusta. Sí. Ah, es broma, sabíamos que le gustaba. Para eso, ¿qué es importante? Que lo han dicho antes por ahí, me lo anoté. La historia de vida. La historia de vida es muy importante. Recuerdo una señora que cuando hablamos de ella, porque es verdad que le teníamos mucho cariño, todos tenemos la misma expresión, ay, sí, con sus tacones y su bolso, ¿verdad? ¿Por qué vamos a quitarle sus tacones y su bolso? Es que en realidad aquí en la residencia, ¿para qué quiere el bolso? Es que son sus tacones y su bolso. Y ella iba siempre con sus tacones y su bolso. Facilitar la integración de nuestros residentes. Facilitar el equilibrio emocional. En todo este proceso de acompañamiento, en este camino, es necesario trabajar tanto con los familiares como con los residentes. Los familiares también sienten, ¿verdad? A veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Se nos olvida que tenemos delante a una persona que, detrás de su exigencia, yo leí una vez que detrás de esa conducta airosa, detrás de ese enfado, detrás de esa exigencia, posiblemente haya una profunda tristeza. Esa profunda tristeza, y a veces no sabemos llegar a esa tristeza. Vemos la parte de arriba del iceberg, que después de todo, si han visto una foto de un iceberg, lo que se ve es muy poco. Detrás hay una gran masa de hielo. No sabemos ver lo que hay debajo, y debajo lo que hay es tristeza. Y nosotros como profesionales tenemos que facilitar ese equilibrio emocional de nuestros residentes. Yo no me quiero alargar más porque si me lío me puedo liar aquí, pero sí les dejo una tarea para casa. Y la tarea para casa es, lo hemos dicho antes, vivan realmente como si fuera el último día de su vida. Así descubriremos que en la vida merece la pena y posiblemente empecemos a eliminar de nuestra vida todos esos aspectos que están impidiendo que realmente seamos felices. Porque entonces cuando alcanzaríamos esa trascendencia de lo que realmente es importante. Sean ustedes felices y nosotros que lo veamos.